David Copperfield, Charles Dickens. Al fin, tras una ausencia bastante prolongada, regresaron con gran contento mío, mi tía y el señor Wickfield. El resultado de sus gestiones no fue tan satisfactorio como hubiera sido de desear, pues si las ventajas que ofrecía el colegio eran innegables, en cambio no habían satisfecho a mi tía las casas donde yo podía vivir. «Es una contrariedad», exclamó. «No sé qué hacer, Trot». «Ciertamente es enojoso», asintió el señor Wickfield, «pero voy a proponerle una solución, señorita Trotwood». «¿Cuál es?», exclamó mi tía. «Provisionalmente me deja usted aquí a su sobrino. Es un muchacho pacífico y creo que no me molestará mucho. La casa es buena para estudiar, si él quiere aplicarse, porque es tan tranquila y casi tan espaciosa como un convento. Déjemelo usted aquí». Era evidente que la proposición agradaba a mi tía, aunque por delicadeza dudó en aceptar. Lo mismo me ocurría a mí. «Vamos, señorita», dijo el señor, «no hay otro medio de orillar la dificultad. Ya sabe usted que esto es solo un arreglo provisional. Hagamos la prueba. Si no congeniamos, siempre estamos a tiempo de separarnos y, mientras, malo será que no le encontremos algo que le convenga. Por ahora, creo que lo mejor que puede usted hacer es dejarme aquí a su sobrino». «Le estoy muy agradecida», dijo mi tía, «y veo que el niño lo está tanto como yo. Pero no hablemos más. Sé muy bien la consideración que le impide a usted aceptar. Pero, como no quiero obligarle a que acepte de mí ningún favor, me pagará usted su manutención, señorita Trotwood. Por el precio no reñiremos. Me dará usted lo que quiera». «Con esta condición», dijo mi tía, «que no disminuye en nada mi agradecimiento por el inmenso favor que usted me hace. Acepto y con mucho gusto dejaré aquí a mi sobrino». «Conformes. Vengan ahora a ver a mi amita de llaves», nos dijo el señor Wickfield. Subimos por una vetusta escalera de madera provista de un pasamanos tan ancho que cómodamente se hubiera podido andar sobre él, y entramos en un salón de aspecto solemne al que daban luz y aire 3 o 4 balcones cuyo raro estilo habían llamado mi atención desde la calle. En los huecos se veían sillas que parecían hechas de los mismos árboles que el entarimado y que las enormes vigas que sostenían el techo. Aquella habitación estaba amueblada con gusto exquisito. Uno de los testeros lo ocupaba un piano, y aquí y allá, artísticamente colocados, había unos cuantos divanes tapizados de raso verde y rosa y una jardinera con flores. En rincones y escondrijos se veían aquí una mesita, allá un vargueño, en el otro una butaca y en el de más allá una librería. No me cansaba de admirar un mueble cuando ya llamaba mi atención otro no menos curioso. De un rincón pasaba a otro y de éste a un tapiz o a cualquier detalle. El conjunto de aquel salón llevaba el sello del bienestar y de una esmerada limpieza que ya se adivinaba al ver el exterior de la casa. El señor llamó discretamente con los nudillos en una puerta de cristales, a cuyo llamamiento acudió una niña casi de mi edad, que se abalanzó a su cuello para besarle. Inmediatamente vi en su rostro la expresión dulce y serena de la señora cuyo retrato tanto había llamado mi atención en la planta baja. Se hubiera podido creer que el retrato había crecido hasta llegar a ser una mujer, pero que el original seguía siendo niña. Su aspecto alegre y dichoso no desdecía de su rostro ni de sus ademanes, en los que se adivinaba una grandeza de alma y una serenidad que jamás he olvidado ni olvidaré. «Esta es el ama de casa, mi hija Inés», nos dijo presentándola el señor Wickfield. Cuando oí el tono con que pronunció estas palabras y vi la emoción con que retenía entre las suyas su manita, comprendí que ella era el único objeto de la vida de aquel buen señor. De la cintura de Inés pendía un bolsito en el que guardaba su manojo de llaves. Parecía ser la dueña apropiada de aquella antigua y suntuosa morada.
Escuchó con gran atención lo que su padre le dijo referente a mí, y cuando hubo oído lo que le decían, propuso a mi tía que subiese con ella para ver mi habitación. La seguimos todos y subiendo por la misma escalera de ancho pasamanos, llegamos a una amplia cámara con sus vigas talladas como en el resto de la casa y con los cristales de los balcones biselados. No puedo recordar dónde o cuándo, allá en mi infancia, había visto en una iglesia un ventanal con cristales pintados. Tampoco recuerdo el asunto que representaba, aunque sé que se destacaba la imagen de una virgen. Pero cuando, llegados al final de la vetusta escalera, vi que se volvía hacia nosotros para esperarnos a Inés Wickfield, bañada de lleno por la luz que tamizaba la claraboya, recordé los vidrios que viera antiguamente y desde entonces asocio siempre en mi mente la figura tranquila de aquella niña iluminada por la luz difusa con la Virgen que vi pintada en aquel ventanal de iglesia. Mi tía estaba tan contenta como yo de admirable solución que se había hallado al asunto de mi alojamiento, y bajamos juntos al salón muy felices y muy agradecidos. El señor quiso que mi tía se quedase a comer, pero ésta no accedió a ello por temor a llegar de noche a Dover y tener que recorrer sin luz aquellos caminos con el famoso caballo tordo. Sin duda, el padre de Inés conocía muy bien a mi tía porque no trató de disuadirla de su idea. Sirvieron unos fiambres, Inés volvió a reunirse con su institutriz, el señor Wickfield se retiró a su despacho y nos dejaron solos a mi tía y a mí para que pudiésemos despedirnos con toda libertad. Mientras comía lo que nos habían servido, me dijo mi tía que el señor Wickfield tenía el encargo de subvenir a todas mis necesidades y terminó con algunas palabras de ternura mezcladas con buenos consejos. Trot, me dijo como final, hónrate a ti mismo en primer lugar y luego a mí y a nuestro amigo Ricardo, y Dios te bendecirá. Aquella despedida me emocionó y solo pude darle las gracias por todo el bien que le debía y encargarle saludase afectuosamente a Ricardo. No cometas jamás ninguna bajeza, no mientas nunca ni seas inhumano. Evita esos 3 vicios, Trot. Prometí lo mejor que pude mostrarme en toda ocasión digno de su bondad y tener siempre presentes sus recomendaciones. El caballo estaba a la puerta y me marcho. Y así diciendo me abrazó y salió precipitadamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Al principio me sorprendió su brusca despedida y temí haberla disgustado, pero al asomarme por la ventana la vi subir a su coche con aspecto abatido y alejarse sin levantar los ojos. Pobre tía, amaba al triste huérfano. En casa del señor Wickfield se comía a las 5. Calmada poco a poco mi emoción, cobré ánimos y sentí apetito. No había en la mesa más que 2 cubiertos. Sin embargo, Inés, que había esperado a su padre en el salón, bajó de su brazo y se sentó enfrente de él a la mesa. No me parecía posible que el señor Wickfield pudiese comer sin la presencia de su hija. Después de la comida volvimos a subir al salón. Instaló Inés a su padre en el rincón más cómodo, poniéndole en una mesita un vaso y una botella de vino de Oporto. Creo que no hubiera encontrado el aroma de costumbre a su bebida favorita si se la hubiese servido manos distintas a las de su hija. Pasó 2 horas bebiendo vino en gran cantidad. Mientras Inés tocaba el piano, trabajaba y hablaba con él o conmigo. La mayor parte del tiempo estuvo alegre y contento como nosotros, pero algunas veces, al mirar a su hija, caía en un acceso de tristeza y abatimiento, y guardaba un obstinado silencio. Inés no tardaba en darse cuenta de estos cambios de su padre, y con una pregunta o una caricia conseguía arrancarle a su meditación, y entonces, al salir de su abstracción, tornaba a escanciarse nuevos vasos de vino. Inés hizo los honores del té y luego pasamos el tiempo en el salón como después de la comida hasta que fue la hora de acostarnos. Entonces su padre la besó amorosamente y cuando se hubo marchado ordenó que encendiesen las luces de su despacho. Yo subí a acostarme a los pocos minutos de haberse retirado la niña.
Durante las primeras horas de la noche había salido un momento a la calle para dirigir una mirada a las casas y conocer la hermosa catedral, y me pregunté cómo pude atravesar aquella antigua ciudad en mi ida a Dover y pasar sin saberlo tan cerca de la casa donde pronto iba a vivir. Al regresar vi a Uriah Heep, que estaba cerrando las ventanas del escritorio, y como me encontraba en excelente disposición de ánimo, me acerqué a él y le dirigí la palabra, y luego, al separarnos, le tendí la mano. Oh, qué viscosa y qué fría estaba su piel. Creí sentir la mano de un espectro. Me restregué las mías para calentar la que acababa de tocar la suya y para hacer desaparecer hasta la huella de aquel odioso contacto. Cuando pasadas algunas horas subí a mi cuarto, aún me duraba aquella impresión. Creía notar siempre el contacto de la mano húmeda y helada. Salí un momento al balcón antes de acostarme y vi que una de las figuras esculpidas en las vigas que sostenían el tejado me miraba con cólera. Me pareció que era Uriah que había subido, no sé cómo, hasta allí, y me apresuré a cerrar el balcón.